Hola chicos, buena tarde, mi nombre es Jessica González y hoy vamos a hacer una actividad. Esta actividad consiste en nosotros poder sentir, de alguna manera percibir qué es y cómo vive una persona con discapacidad. Lo que queremos hacer es conciencia y que al final ustedes se reflejen un poco pues en ellos, en todo lo que viven todos los días. Vamos a hablar un poquito sobre deporte y discapacidad. Entonces, pues el deporte adaptado. Antes de comenzar, tengo algunas notificaciones que darles. Si su celular está en tono, por favor pónganlo en silencio, en modo silencio. Si tienen alguna pregunta durante esta ponencia, pueden levantar la mano en cualquier momento. Y va a haber dos micropausas de 5 minutos para que ustedes puedan tener algún pequeño descanso, ¿vale? Bueno, este es un poco de mi currículum deportivo, no me voy a detener tanto aquí, algunos de ustedes pues ya lo conocen y pues la idea es que hablemos un poco de deporte adaptado, ¿va? Voy a comenzar por una frase que me gusta mucho y esta dice: si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Esa es una frase de Walt Disney. Entonces pues la realidad es que lo que quiero incentivar a cada uno de ustedes es que si ustedes tienen un gran sueño, la idea es que sean perseverantes hasta poder alcanzar. Siguiente. ¿Cómo inició el deporte adaptado? ¿Ustedes saben un poco de la historia del deporte y de, pues en este caso, del deporte adaptado? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario? Sí, yo sé que como tal los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia, en la ciudad, o sí, creo que ciudad de Olimpia. Sí. Ahí es donde creo que iniciaron. Pues nada más eso en cuestión de deporte, creo que Ok. historia es lo que es. Es correcto, los Juegos Olímpicos iniciaron en Grecia, data de muchos años atrás. Sin embargo, los Juegos Paralímpicos, que son los juegos que se realizan para las personas con discapacidad, iniciaron después. ¿Alguien sabe en dónde? ¿Y cómo? ¿O por qué surgieron? ¿Cómo fue que surgieron? ¿Alguna idea de cómo pudieron surgir? ¿Fue en Atenas? No. No. ¿Tokio? ¿No? No, mucho antes. Nada, ok. Bueno, realmente la génesis y cómo fue creciendo el deporte adaptado inicia con un doctor que se apellida Goodman, y pues esto fue, eran veteranos de guerra. Algunas personas en ese entonces, ahorita vamos a ver las fechas, eran personas veteranas de guerra que pues llegaban porque habían tenido pues una lesión en batalla, en combate. Estas personas llegaban con alguna lesión pues medular, llegaban sin una mano, llegaban sin una pierna, y esto normalmente fue en Europa, ¿no? Data en Europa, y dice en Europa. Sufren graves lesiones, perdiendo la sensibilidad o la movilidad del cuerpo, y pues lo que hacen es el deporte, crean el deporte para personas con discapacidad como un medio de, pues, de inclusión o de poder volverlos a incluir en la sociedad, ¿vale? Y pues ¿cómo? Primero, obviamente, rehabilitándolos. El precursor del deporte paralímpico obviamente se dirigía a aquellas personas que padecían alguna discapacidad en particular, y esto se inició en un hospital, en el hospital de Stoke de Mandeville, en Inglaterra, ¿vale? Y pues este médico que ya les comenté observaba a algunos pacientes jugar hockey con bastones en silla de ruedas. Esto lo hacían en el hospital pues para entretenerse. Él observaba y así fue como se creó la idea de poder incluir deportes en estos veteranos de guerra. Ellos empezaron a jugar, el médico lo observó y así fue como se integró pues este medio a la sociedad. Y pues el objetivo ya se los comenté, era poder incluirlos de nuevo a la sociedad. Este es el médico, esto fue en 1944. El doctor se llamaba Ludwig Goodman y pues era un centro con pacientes con lesiones de médula que estaban pues en silla de ruedas. Los primeros deportes que se iniciaron fue el tiro con arco, que realmente ya existía el tiro con arco pero en personas convencionales, pero ellos lo hacían desde su silla de ruedas. Y pues lo que en un principio fueron deportes de rehabilitación, de deportes pues en una comunidad, en un hospital, poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse pues en prácticas verdaderamente competitivas. Entonces este fue el comienzo de la historia del deporte paralímpico.
el 29 de julio de 1948, fue el día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres. Goodman organizó la primera competición para atletas en silla de ruedas, lo que lo bautizó con el nombre de Juegos de Stoke de Mandeville. Antes no se llamaban Juegos Paralímpicos, se llamaban Juegos de Stoke de Mandeville. Y en ellos participaron 16 militares que compitieron en la modalidad de tiro con arco, sentado en silla de ruedas. Y más tarde, en el 52, antiguos militares holandeses, ya no de Londres, se unieron al movimiento paralímpico y fue cuando se fundaron los Juegos Internacionales de Stoke de Mandeville. ¿Por qué? Porque empezaron a incluir a otras personas de otros países. Ya no era solamente un grupo en particular. Entonces, estos juegos fueron el embrión de los Juegos Paralímpicos, que tuvieron lugar por primera vez en el 60, en Roma. Eso fue en Roma, en Italia, en los que participaron 400 atletas de 23 países diferentes. Ya esto como tal, Juegos Paralímpicos. Desde entonces se realizan cada 4 años sin interrupción, igual que los Juegos Olímpicos. Entonces, en Roma inició ya como tal, de manera en conjunta con otros países, en el 60, y cada 4 años han ido teniendo pues participación. Después fueron en el 64 en Japón, en Tokio, donde ya fueron unos segundos los pasados, en el 2021. Después fueron en Israel en el 68, a la par, junto con México. ¿Qué pasó aquí? En el 68 vinieron la mayoría pues de los Juegos Olímpicos. Aquí fue cuando se integran a la par los Juegos Olímpicos con los Paralímpicos. Pero ¿qué pasa cuando en el 68 reciben como tal a los convencionales en México? En México nosotros desafortunadamente no tuvimos sede para los Paralímpicos. Eso obviamente dejó muy mal a México en el 68, porque ciertos países como Tokio y como Italia ya los habían integrado. Sin embargo, México no estaba adaptado a lo que necesitaban, que sí tenían en países europeos, como obviamente pues lugares donde ellos pudieran competir, barreras arquitectónicas que hoy siguen existiendo en el mundo, rampas, elevadores. No había tanta tecnología como sí en Europa. Entonces, ¿qué dice México? Le cierra las puertas a los Paralímpicos, queda muy mal, pero a la par Israel dice, yo sí lo voy a llevar a cabo. Entonces le abre las puertas en el mismo año a los Paralímpicos, y en México se llevan los Olímpicos. ¿Okay? Después fueron en Toronto, en Canadá, en el 76, y continuando con la línea del tiempo, en Países Bajos. Esta es una primera foto, bueno, unas fotos iniciales de México, en la participación de México en otros países, en el 80. Ahí se ven que hubo pues varios atletas mexicanos, ¿no? Es la inauguración. Igual continuando un poquito con la historia, me regreso. Fue la creación, ya vimos en dónde, en el 60 en Roma, Tokio, Tel Aviv, Heidelberg. En Heidelberg fue la primera participación de México, de los mexicanos, en el 72. En Toronto en el Alemania, 76, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. En Arenhem en el 80. Estos cositos significan que aquí participó México. En el 76 solamente existían 2 grupos de personas con discapacidad. Actualmente existen 4. Aquí había 2. Solamente podían participar las personas en silla de ruedas y los ciegos o débiles visuales. No existían las personas con discapacidad intelectual. Amputados, entran en silla de ruedas algunos. O débiles visuales, ahorita lo recuerdo. Aquí existieron ya los 4. Aquí ya eran todos en conjunto, en Arenhem, en el 80. Por primera vez, ya obviamente todas las 4 discapacidades ya se incluían. Nueva York y en Stoke Mandeville en el 84. En 1988, por primera vez en Seúl,
se hizo la primera villa, o se incluyeron dentro de los atletas, la villa paralímpica. Por primera vez incluyeron a los paralímpicos en la misma villa que los olímpicos, porque antes los separaban, porque no había un lugar donde ellos pudieran estar, o sea, no estaba adaptado, no tenían los países las condiciones adecuadas para que los integraran. O sea, esto ha ido evolucionando a lo largo, pues, de la historia. En el 92 en Barcelona, por primera vez ya había como tal una organización que se nombra IPC, que es la Asociación Internacional para controlar o para poder llevar a cabo los Juegos Paralímpicos. Hasta el 92. Esta asociación, que ahorita la vamos a ver, ya puede de manera integral poder clasificar a todos los atletas. ¿Por qué? Porque antes competían como revueltos todos. O sea, ciegos podían competir con amputados, amputados podían competir con personas en silla de ruedas, personas en silla de ruedas podían competir. Entonces, ¿qué pasaba? Ganaban demasiadas medallas todo el tiempo los que tenían mayor ventaja. Cuando se implementa el IPC, Comité Internacional Paralímpico, son sus siglas en inglés, Comité Internacional Paralímpico, Comité Paralímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional, ya él lo que hace es separar las clasificaciones. Los ciegos compiten con los ciegos y débiles visuales, los silla de ruedas con puro silla de ruedas, y los amputados con puros amputados, y las personas con discapacidad intelectual, con afectación motriz, solamente con ellos. Entonces ya no todos revueltos compiten, sino ya por separación, y esto lo hace pues más justo al final, ¿no? Atlanta en el 96, Sydney en el 2000, Atenas en el 2004, Beijing en el 2008, Londres en el 12, Río de Janeiro en el 2016, Tokio ya lo vivimos en el 2020, París en el 2024, y los próximos serán en Los Ángeles 2028, ¿vale? Y pues hasta ahí realmente con la línea del tiempo vamos. En la historia de México, los Juegos Paralímpicos, también hay historia. Como lo decía acá, en Heidelberg, en el 72, México pues llevó 7 deportistas, no ganaron ninguna medalla, obviamente eran muy poquitos, y a lo largo del tiempo pues se fueron integrando y se hicieron más deportistas. En el 76, en Toronto, en Canadá, si nos regresamos un poquito a la línea del tiempo, donde les comentaba que aquí habían 7, en Toronto ya hubo un poco más de mexicanos. Sin embargo, recuerden esta fecha en el 92, que fue en Barcelona cuando se implementó el IPC. ¿Qué pasa con eso? En el... ¿qué año les dije? Rosita. ¿Está Rosita? Aquí está, sí, justo, lo marqué. Entonces, en el 92 ya se integra, pero ¿qué pasa? A ver, en el 76 llevan a 32 deportistas mexicanos y se ganan 39 medallas. De esas 39, 16 de oro, 14 de plata y 9 de bronce. En el 80, 42 medallas con 27 deportistas. En el 84, 54 deportistas y 37 medallas. En el 88, 33 deportistas, 24. Y aquí, cuando se implementa el IPC, 19 deportistas clasificados y 11 medallas. ¿Qué pasó de 39, de 42, de 37, de 24 aquí? Pues lo que tú dices, porque antes competían revueltos. Exactamente. Y ya ahí ya se separó. Estandarizó. Exactamente. Exactamente. O sea, como todos los países competían con chile, mole y pozole, dijeron, ¿qué pasa? O sea, muchos se quejaban y muchos decían, oye, yo como amputado con una pierna voy a competir con un ciego que sí, a lo mejor sí, no ve, pero tiene todo su cuerpo en completo. Eso es injusto. ¿Por qué? Porque me va a ganar, ¿no? Ejemplo. O una persona en silla de ruedas decía, oye, ¿por qué me vas a poner a competir a mí con un amputado si yo no muevo mis 2 piernas y él
no tiene una mano, pero tiene las piernas. Sí, claro. Se implementa el IPC, la clasificación, y empieza a bajar. 11, 12. Aquí vuelve a subir.